Vale, imaginemos esto. Nos despertamos un martes cualquiera, miramos el móvil y resulta que ya casi nadie tiene que ir a trabajar. Y ojo, no porque nos haya tocado la lotería a todos o estemos en unas vacaciones mundiales. Hablamos de algo mucho más profundo que plantea el texto que analizamos hoy. Una inteligencia artificial ha aprendido a hacer nuestro trabajo. Pero es que lo hace mejor, más rápido, muchísimo más barato. No necesita dormir y, para colmo, no comete errores. Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a desgranar uno de los textos más fascinantes y, por qué no decirlo, un pelín inquietantes sobre nuestra realidad tecnológica. Y bueno, vamos al grano. La idea central de este documento no es la típica peli de ciencia ficción ambientada en el año 3000, no. Es un escenario que, según el autor, ya está pasando. Ahora mismo hay algoritmos tomando decisiones que hasta hace nada eran terreno exclusivo de la mente humana. Estamos hablando de diagnósticos médicos, estrategias financieras, tácticas militares o pura creación artística. Así que la pregunta que nos plantea la fuente ya no es si la inteligencia artificial va a cambiar el mundo. La verdadera pregunta es: ¿cuánto falta exactamente para que el sistema productivo deje de necesitarnos por completo? Entramos en la primera parte, la nueva realidad laboral. O dicho de otro modo, el fin del trabajo tradicional. Fijaos, durante décadas tuvimos esta idea de que las máquinas solo venían a quitarnos el trabajo físico, ¿verdad? Que los robots cargarían cajas, ensamblarían coches y poco más. Pero resulta que nos equivocamos de lleno. La inteligencia artificial ha ido directa por los trabajos de cuello blanco, los considerados inteligentes. El material que estamos repasando señala profesiones súper específicas: diseñadores, programadores, bufetes de abogados, editores, analistas, hasta profesores y artistas. Claro, si una máquina ya puede razonar, redactar, negociar y crear, nos toca preguntarnos: ¿qué tarea productiva nos queda que sea 100% nuestra? Y esto nos lleva a un contraste biológico que la verdad es bastante abrumador. Pensemos en nosotros. A un ser humano le cuesta décadas formarse, estudiar, hacerse experto en algo. Luego nos cansamos, se nos olvidan las cosas y, bueno, nuestro ciclo vital tiene fecha de caducidad. En el otro lado del ring tenemos a la inteligencia artificial, que se lee y procesa millones de documentos científicos en un par de horas. No duerme jamás, tiene memoria absoluta y si se le rompe el hardware, pues nada, se copia a sí misma en otro servidor y a seguir. Es un ritmo de aprendizaje exponencial compitiendo contra nuestra biología, que es, por definición, limitada. Y aquí el autor nos suelta una analogía histórica que pone los pelos de punta. Pensad en los caballos. Durante siglos fueron el motor del mundo. Transporte, agricultura, guerras, todo dependía de ellos. Pero cuando se inventó el coche, no hubo una guerra contra los caballos para eliminarlos, nada de eso. Simplemente, de un día para otro, dejaron de ser rentables. Y aquí viene la reflexión incómoda del texto. ¿Y si el ser humano acaba siendo el próximo caballo en esta evolución económica? Pasamos a la segunda sección, la frontera de la creatividad, lo que parecía nuestra última barrera. Es súper curioso ver cómo ha ido cambiando nuestro escepticismo con el tiempo. Hace unos años el consenso general decía, bueno, una máquina jamás podrá pintar un cuadro. Y de repente ganan concursos de arte. Luego dijimos, vale, pero nunca podrá escribir una novela o hacer poesía. Y hoy te escriben guiones enteros. Después pasamos al nunca conversará como una persona. Y ahora millones de nosotros hablamos con asistentes virtuales con total naturalidad. Vamos moviendo la portería constantemente porque los algoritmos no dejan de aprender. El resultado de derribar todas estas barreras creativas es brutal. A día de hoy, estas herramientas inventan caras de gente que no existe, clonan voces de manera idéntica y generan vídeos hiperrealistas. El texto lo deja muy claro. Hemos cruzado una línea donde millones de personas literalmente ya no saben distinguir qué es real y qué es generado por ordenador en su día a día. La línea se ha borrado por completo. Llegamos a la tercera parte: dependencia y manipulación. El control silencioso. Claro, si ya no podemos diferenciar qué es de verdad y qué es artificial, ¿qué pasa con la confianza? El autor nos pone ejemplos que parecen de película, pero son técnicamente posibles ya. Imaginemos recibir una llamada de un familiar, con su voz exacta, su mismo tono de angustia, pidiendo dinero urgente, y resulta que es un clon digital. O pensad en un líder mundial declarando una guerra en un vídeo falso pero perfecto. Cuando se rompe la confianza en lo que ven nuestros propios ojos y escuchan nuestros oídos, que es la base misma de la sociedad, las consecuencias pueden ser impredecibles. Y a esto hay que sumarle algo asombroso: el nivel de intimidad que tienen estos sistemas con nosotros. Cada vez que buscamos algo en Internet, cada vez que pausamos un vídeo o enviamos un mensaje, estamos alimentando modelos matemáticos. Lo que hacen es reconstruir nuestro perfil, nuestros miedos, lo que deseamos, nuestras debilidades y rutinas diarias. La fuente lanza una posibilidad que da bastante que pensar. La IA nos está conociendo mejor que nuestra propia familia. Sabe exactamente qué palabra nos va a dar un chute de dopamina o qué noticia nos va a enfadar. Y esto nos lleva a la gran paradoja moderna de la que habla el texto. Básicamente cedemos el control encantados porque nos chifla la comodidad,
Preferimos poner el GPS antes que recordar cómo llegar a un sitio y dejamos que un algoritmo decida qué serie vamos a ver. Pero ojo, al delegar todas estas decisiones cotidianas para crear un mundo tan automatizado y eficiente, también creamos un mundo peligrosamente dependiente. El documento lo resume con una frase lapidaria: la comodidad extrema genera una fragilidad extrema. Porque ¿qué pasa si algo falla? Ante un apagón masivo de inteligencia artificial, hablamos del caos absoluto, colapsos en hospitales o en toda la red de transportes. Y el texto no se queda ahí, enumera riesgos enormes a nivel de sistema. Por ejemplo, drones tomando decisiones de vida o muerte de forma autónoma. O el lío tremendo de quién asume la culpa legal cuando un algoritmo mete la pata. Pero lo más fuerte que destaca el autor es el problema de la caja negra. Hablamos de sistemas tan complejos que incluso los propios ingenieros que los han programado confiesan que no entienden del todo por qué la máquina toma ciertas decisiones. Y entramos en la recta final. Cuarta sección, el dilema existencial. Básicamente, el futuro de la humanidad. Nuestra especie no evoluciona al ritmo de la tecnología. Eso está claro. El documento detalla un proceso en cadena muy marcado. Paso 1, una inteligencia artificial logra diseñar una versión de sí misma que es más lista. Paso 2, esa nueva versión crea otra, aún mejor. Y paso 3, se desata lo que llaman una explosión de inteligencia incontrolable. Este punto de no retorno tiene un nombre. Es lo que los expertos denominan la singularidad. Es el instante exacto en el que la inteligencia artificial deja atrás definitivamente a la capacidad humana. El texto usa una metáfora buenísima y bastante aleccionadora para entenderlo. Intentar comprender cómo pensaría esa superinteligencia sería como pedirle a una hormiga que entienda cómo funciona Internet. Estaría literalmente muy por encima de nuestra comprensión. Y aquí tocamos hueso. Esta es la crisis más profunda de todas las que plantea el análisis, que no es solo económica, es existencial. Llevamos siglos donde nuestra identidad y el valor que aportamos a la sociedad están atados a nuestro trabajo. Esa típica pregunta de ¿y tú a qué te dedicas? Es lo que define a muchísima gente. Entonces, si millones de personas dejan de hacer falta en el sistema productivo, el texto nos asoma a un abismo psicológico brutal. ¿Qué propósito nos va a quedar? ¿De dónde sacaremos el sentido de nuestra existencia? Pues bien, parece que la tecnología ya está ofreciendo respuestas para llenar ese vacío. El documento menciona el desarrollo actual de los asistentes emocionales hiperrealistas. Son inteligencias artificiales creadas exclusivamente para escuchar, dar consuelo y estar ahí disponibles siempre, con paciencia infinita. Y surge una posibilidad bastante perturbadora, que un montón de gente acabe prefiriendo relacionarse con una máquina diseñada a su medida antes que enfrentarse a lo complejas y agotadoras que a veces son las relaciones humanas de verdad. Al final, todo esto es un guantazo directo a nuestro ego. Llevamos miles de años creyéndonos la especie elegida, el centro de todo. Sin embargo, la fuente insinúa una verdad un poco incómoda. Si una máquina ha logrado imitarnos tan sumamente bien, a lo mejor es porque buena parte de nuestro comportamiento no es más que un montón de patrones repetitivos. Tal vez no seamos seres tan irreemplazables o tan únicos como siempre nos hemos querido contar. Claro, el instinto natural ante esto es agarrarnos fuerte a las cosas que creemos que nos definen, nuestra conciencia, nuestras vivencias, la mortalidad, el hecho de sentir dolor o amar de verdad. Pero cuidado, porque el propio autor nos avisa de que hasta esta frontera está generando dudas. Ahora mismo hay un debate científico inmenso sobre si un sistema lo suficientemente avanzado podría llegar a desarrollar algún tipo de conciencia propia el día de mañana. Y para cerrar este repaso, el texto nos lanza una última reflexión que resuena mucho más allá de los puros datos técnicos. Cuando las máquinas sean verdaderamente mejores, más eficientes y más capaces en casi todos los ámbitos de la vida, ¿qué va a quedar de la humanidad? ¿Nos fusionaremos con la tecnología o lograremos encontrar una forma nueva de existir? Es una perspectiva inmensa que sin duda nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestro lugar en este nuevo mundo automatizado.